de esta materia, pues implica sobre todo las relaciones exteriores que nosotros tenemos con los demás países. Dentro de lo que es el derecho internacional público, ustedes miraron a todos aquellos principios de la solidaridad o sobre todo del conjunto de las relaciones que nosotros podemos tener con los países. Todos estos o denominados estados en materia internacional, lo que se busca en el derecho internacional público primeramente es que no exista ningún tipo de intervención de un ente externo a alguien interno, en este caso, algún tipo de intromisión en nuestra política. Tan es así que nosotros a lo largo del tiempo, con el periodo ya en la historia, vivimos una conquista, una colonización y posteriormente una independencia donde no dejábamos que otro país nos gobernara hasta lograr, ahora sí que con todos estos movimientos sociales, llegar a ser una república democrática representativa federal que se encarga de manejar lo que es una política exterior. Esta política exterior pues habla sobre la posición que tienen los estados en índole internacional. Sin embargo, ustedes pueden verificar que dentro de lo que es este derecho entre estados, nosotros podemos crear ciertos organismos internacionales que nos ayudan a mediar cualquier tipo de situación o de controversia que se suscite entre ellos. Ejemplo, la parte de la Organización de las Naciones Unidas, que crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos apertura también a la parte de lo que son los tratados internacionales. También habla sobre el tema de los derechos humanos. Ejemplo, tenemos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México es parte y que se somete al momento de estar en ese tratado a derechos y obligaciones, pero que en el momento en el que un tribunal de índole internacional llegue a emitir una resolución que vaya, digamos, a no a afectar, pero que sí no sea a favor de México, este último tiene que someterse a todas las consecuencias jurídicas que prevalece al momento de la emisión de lo que es esta resolución. Busca la solución pacífica de lo que son las controversias. Es por ello que vemos toda esta relación o intromisión entre países para buscar ahora sí que la paz mundial, ¿no? Muy bien. Dentro de ello también se maneja la parte de autorregularnos, pero a su vez tener el consentimiento de regularnos con otro tipo de acuerdos. Nosotros el día de hoy vamos a ver a rasgos generales lo que es la Convención de Viena, conocida como la madre de todos los tratados. ¿Qué significa? Este tratado internacional denominado convención, pues habla de cómo deben de ser las características que nosotros debemos de tener para poder crear un convenio o un tratado internacional. Todo esto pues para beneficio de todos los estados. Cabe destacar, todo esto también mide incluso lo que son los límites territoriales. Si nosotros podemos abordar un poco la parte de nuestra Constitución, tenemos que dentro de los artículos donde habla sobre estos límites, dice la utilidad de lo que son los mares adyacentes hasta 12 millas náuticas. Una vez pasado estas 12 millas náuticas, todo esto entra ahora sí que valga la redundancia, dentro de lo que es nuestro derecho internacional. ¿Hasta aquí sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esto parte de lo que es el derecho internacional público y haciendo un poquito de remembranza en lo que es este tema. La materia que yo les voy a impartir en este momento, pues es ahora sí que el derecho internacional privado. Este habla va a determinar la jurisdicción o las competencias al momento de crear acuerdos entre los estados. Si ustedes se dan cuenta, dice aquí, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. Dentro de lo que son las facultades de nuestro presidente o de la parte ejecutiva, perdón, del Poder Ejecutivo, menciona de sobrellevar lo que es una política exterior. Cuando nosotros creamos tratados internacionales con otros estados, tiene que haber una ratificación por el Senado de la República.
Es decir, no va a llegar nada más el presidente y va a decir y mencionar que se va a someter a un tratado internacional. Dice aquí, regula las relaciones entre los estados, establece los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. Todo esto también va a depender de los convenios internacionales y de los acuerdos, perdón, y de los tratados donde México es parte. Cabe mencionar, artículo 133 de la Constitución, principio de supremacía constitucional. La Constitución y los tratados internacionales son la ley suprema de toda la Unión. Es decir, que nosotros al momento de someternos a estos tratados, a estos organismos internacionales, además de tener ciertos derechos como son las declaraciones, el pertenecer a la Convención de Viena, etcétera, nos ayuda a partir a que nosotros si tenemos un problema interno nos apoyemos de estos estos tratados para poder resolverlo por parte de nuestros tribunales. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, vamos bien. ¿No? No, Ok. perfecto, bien. Todo esto, perfecto, todo esto reglamenta o determina las competencias. Tenemos la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues se presenta una controversia en contra de México. Aquí ya no estamos hablando, jóvenes, de algún tribunal o de la Suprema Corte de Justicia o de un tribunal colegiado o de un juzgado de distrito. No, en este caso ya estamos hablando de que México realizó ciertas conductas que van en contra de lo que son los tratados internacionales. Ejemplo, tenemos lo que son el asunto de Rosendo Radilla, tenemos el asunto de las chicas de Atenco, tenemos otros asuntos donde si nosotros entramos a la Corte Interamericana, es al momento de México ser parte que se puede someter cuando una resolución está en su contra. ¿Cuál es el objeto de estudio que va a tener el derecho internacional privado? Primeramente, checar cuáles son las normas internas de los estados en materia civil. Ejemplo, Declaración Universal de los Derechos del Niño, todo aquello que habla en el índole del interés superior del menor. Habla también de la parte de lo que son los tratados internacionales, convenios y acuerdos entre naciones, o puede ser mediante una dependencia gubernamental con alguien de lo que es la parte del exterior, el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas, si en algún momento dado nosotros estamos incurriendo en algún grado de responsabilidad. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe, todo bien. Sí. Ok. Dentro de toda esta parte del derecho internacional privado tenemos ciertos aspectos que nosotros cuidamos. Primeramente, en nuestra Constitución, artículo 4 constitucional, habla de que nosotros tenemos el derecho a la identidad, un nombre y un apellido, pero aparte también menciona que nosotros tenemos el derecho a una nacionalidad. Esto como tal no lo comenta este artículo, sino sobre todo quiero hacer referencia a la parte de la identidad. Esta identidad, jóvenes, no nada más parte del nombre y el apellido, sino que también nosotros necesitamos de una pertenencia jurídica hacia un territorio. A eso nosotros lo denominamos nacionalidad. Esta nacionalidad se puede dar de dos maneras. Menciona, son mexicanos por nacimiento, aquellas personas que nacen dentro del territorio nacional, aquellas personas que nacen en embarcaciones mexicanas, aquellas personas que son hijos de papás o mamás, de padres, perdón, de padre, de madre o de padres mexicanos. Esto nos da esa pertenencia jurídica de que nosotros somos mexicanos. Y eso es algo esencial. ¿Por qué? Porque eso nos convalida a que nosotros tengamos derechos y obligaciones en algún momento dado. Hay ciertas circunstancias o ciertos países que permiten lo que es la doble nacionalidad mediante estos acuerdos. Ejemplo, México, Estados Unidos. Se apertura lo que es el derecho a tener una doble nacionalidad. Todo esto también es forzosamente o necesariamente que nosotros tengamos una relación con los demás países. De ahí, tenemos la condición jurídica de los extranjeros. Ejemplo, materia penal. Cuando una persona es detenida y es una persona extranjera,
es necesario llamarle a su consulado o a su embajada para que reciba asistencia jurídica. Todo esto también implica acuerdos que se dan entre los países, pero que sobre todo se reserva en lo que son, en lo que es la materia de derechos humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. A ver, me están llegando aquí unos mensajes de que alguien no ha podido entrar a la clase. ¿Estará Osorio? ¿No está Osorio? Sí, ya estoy presente, profe. Sí, ya. Mariel González. No, Mariel no está. Ni tampoco Mariel no está. está, Naomi ya. Bueno, ya ahí le puse llamarla, pero no sé si. A ver, déjeme ver si yo puedo. Es González Galaviz, ¿verdad? Sí, es Mariel. Sí, a ver. Se supone que ahí la estoy llamando. Ok. A ver. ¿Alcanzan a ver nuevamente presentación? Sí, profe. Sí. Ok. Ok, muy bien. Entonces, la condición jurídica de los extranjeros, ejemplo, también tenemos como temas lo que es el tema de la extradición, donde México es parte de tratados internacionales, pero menciona que es en alguno de los, más bien es en el único tratado donde él puede negarse a extraditar a una persona quien haya cometido un delito aquí, pero que también lo haya cometido en otro lugar, pero que haya sido también detenido en territorio nacional. Entonces, toda esta parte también nosotros debemos de mantener como esta condición jurídica. Dice, ok, dentro de todo ello, los extranjeros no pueden entrar a los asuntos políticos del país. Entonces, esto también habla de lo que son las relaciones que nosotros tenemos entre países, muy bien, o entre estados. A ver. El conflicto de leyes, dice, menciona procedimiento por medio del cual trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional. Nosotros vemos últimamente todos estos mecanismos alternativos para la solución de controversias, que no nada más habla sobre el procedimiento interno, sino también de manera externa. Ejemplo, todos estos movimientos civiles que se han estado dando últimamente entre países o la tensión. A ver, nota. A ver si sus compañeras siguen con la problemática. Una disculpa, muchachos. Mm. Es que tampoco me aparece la opción para poderlas.
para poderlas agregar. A ver. Listo, Becerra. ¿Sí me escucha? Hola, profe. Somos Natalie y Mariel. Nos tuvimos que conectar a su teléfono porque del mío no deja. Ah, ok, ya le mandé la solicitud por la plataforma, por Teams. Ok, vuelvo a revisar. Gracias. De nada. Muy bien, a ver. ¿Y alcanzan a ver nuevamente ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí que una Sí, disculpa. profe. Sí, profe. Perfecto. Todas aquellas soluciones de controversias que nosotros tenemos dentro de los estados cuando existe algún tipo de situación que cause una tensión. México pues se caracteriza siempre por ser un estado neutral y no tener algún tipo de situación conflictiva dentro de lo que son los países. Muy bien. Para lo que es el derecho internacional privado, pues tenemos lo que son diversas fuentes y las fuentes pues son todas aquellas de las que se desprende el nacimiento del derecho. Sin embargo, tenemos aquí en el derecho mexicano las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Las fuentes históricas, todos aquellos documentos que acreditan antecedentes a lo largo del tiempo y de nuestra historia. Tenemos las fuentes reales, todos aquellos acontecimientos o movimientos sociales que nos han ayudado a mantener el cambio. Y aquellas fuentes formales de donde se desprende la creación de lo que son nuestras leyes. Dentro de la ley, pues vemos, es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, que en algunas leyes hasta este momento ustedes ya se pudieron percatar que cuando no tenemos ciertos lineamientos regidos en nuestros ordenamientos jurídicos, te dice que lo que va a prevalecer va a ser la costumbre. La doctrina, todos aquellos planteamientos críticos por parte de los juristas que a nosotros nos ayudan a poder tener un mejor desenvolvimiento dentro de lo que es el área del derecho. De manera, sabemos que la jurisprudencia, aquellos 5 criterios en un mismo sentido, se conforman o más bien se confirman como obligatorio para nuestras propias autoridades y que en este momento nos ayudan a interpretar todas aquellas lagunas o vacíos legales que podemos llegar a tener. De ahí tenemos las fuentes internacionales, que es prácticamente lo mismo, solamente que aquí en la ley lo que marca la diferencia es que son los tratados, todos aquellos acuerdos entre dos o más países para someterse a derechos y obligaciones. Tenemos la costumbre internacional, la doctrina y al finalizar lo que es la jurisprudencia internacional, que en este caso son todas aquellas resoluciones de igual manera emitidas en un mismo sentido, pero ahora por un órgano internacional y que se convierte en obligatoria para los estados. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí ya vamos a empezar a ver dentro de lo que es este derecho internacional privado, la relación que nosotros tenemos entre estados para la creación de nuestros propios tratados internacionales.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados especifica claramente cuáles son aquellos conceptos y cuáles son aquellas características en las cuales debe de tomarse en cuenta para la realización o creación de un tratado. En este caso, la Convención de Viena fue suscrita en Austria el 23 de mayo de 1969. Es una convención donde 85 países forman parte y pues el objetivo que tiene ese tratado es regularizar todas las características, pero sobre todo desarrollar cuáles son aquellas especificaciones que nosotros queremos tener y que no vaya en contra de alguna buena costumbre o dentro de lo que es la propia ley sobre la creación de los tratados. Recordemos, cuando nosotros nos conformamos o somos parte de un tratado internacional, nos sometemos tanto a derechos como obligaciones. Dentro de esto, siempre va a respetar lo que es la Carta de las Naciones Unidas, donde especifica la igualdad de derechos, la libre determinación de sus pueblos en cuanto a la toma de decisiones, la igualdad soberana, ahora sí el poder que tiene el pueblo para su propia toma de decisiones, la independencia de todos los estados donde no exista ningún tipo de intromisión o de injerencia de otros estados dentro del de nosotros, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y sobre todo, y algo que nosotros vemos que actualmente es muy importante, el respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Siempre tiene que respetar lo que son estos principios, la Convención de Viena al momento de la creación de sus tratados internacionales. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es el contenido? Aquí, como les comentaba hace ratito, solamente como clase de introducción, vamos a ver lo que son ciertos términos. El tratado es aquel acuerdo que se realiza por escrito y donde se manifiesta el consentimiento de someternos derechos y obligaciones. De una vez que nosotros tenemos el tratado, lo ratificamos o lo aceptamos o lo aprobamos. ¿Qué significa esto? Cuando el Estado acepta ser parte de un tratado internacional. Cabe mencionar, en México se necesita la ratificación por parte del Senado de la República. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ok. De ahí tenemos los plenos poderes, que en este caso son todas aquellas personas quienes tienen la facultad para representar al Poder Ejecutivo y para poder iniciar lo que es la parte de la negociación de los tratados internacionales. En este caso, nosotros tenemos un secretario de Relaciones Exteriores que tiene facultades para manejar lo que es la política exterior. De ahí nosotros tenemos lo que es la parte de la reserva. Dice, declaración unilateral. Cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones. Es decir, soy parte, pero ciertos puntos me los reservo. Es decir, que no puedo yo tener una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque decido no ser parte de lo que son esas disposiciones. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Sí, muy bien. De ahí tenemos la parte de ser un Estado negociador, es decir, aquel Estado que ha participado o en la creación o constitución de lo que es la redacción de un tratado internacional. De ahí tenemos un Estado contratante, que en su momento dice un Estado que haya consentido en obligarse por el tratado, haya o no haya entrado en vigor el tratado. Es decir, nosotros ya nos estamos obligando. Un Estado parte es aquel que ha manifestado su voluntad para obligarse dentro del tratado y siempre y cuando este mismo también se encuentre vigente. Muy bien. Dentro de lo que es esta Convención de Viena, habla también de ciertos términos, que es el Pacta Sunt Servanda. Es decir, todo tratado internacional que ya tiene una vigencia, tiene que ser cumplido por todos y cada uno de los estados que se encuentran parte. De ahí tenemos la situación de la irretroactividad, jóvenes. ¿A qué se refiere esto? Se puede iniciar, o más bien puede entrar en vigor un tratado internacional en 1950.
pero resulta que yo apenas me estoy haciendo parte en el 2022. No porque yo ya me haya hecho parte en este año significa que los demás también me voy a hacer parte y me van a obligar sobre asuntos antiguos. En este caso no existe ningún tipo de retroactividad. Es a partir donde el Estado es parte del tratado internacional, donde él ya realiza lo que es su aceptación o ratificación. Y ya de ahí menciona, dice, el derecho interno y su propia observancia, dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta dentro de lo que es el principio de supremacía constitucional, los dos se encuentran a la par. Sin embargo, aquí yo no puedo utilizar mi propia reglamentación de mi estado para decir por qué estoy incumpliendo un tratado internacional si yo me estoy sometiendo desde un inicio y estoy analizando cuáles son las circunstancias que nosotros vamos a tener al contar con lo que son estas disposiciones, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Ay, no, hombre, el No, único que está en está bien. clases es Machain y los demás, ¿qué pasó? Yo también dije, profe. ¿Sí? No, ahora sí que de antemano una disculpa, pero sí tengo una situación personal que atender. Ya la siguiente clase nos estaríamos reponiendo con el tiempo. Ahora sí que si nos toca llevarnos un poquitito más, unos 15, 20 minutitos, lo hacemos para que todo quede claro. Y pues me comprometo a que todos los temas que se encuentran dentro de la carta descriptiva, todos los vamos a ver. Y pues ya lo vamos a hacer de una manera ya intensiva la siguiente clase, jóvenes. Muy bien, profe. Muy bien, entonces nada más voy a pasar Nada más lista, no, muchachos. todavía no aparecen actividades, profe. Sí, era lo que le comentaba, yo todavía no tengo cargada la materia en mi plataforma, por eso todavía no les aparece. Es que Muy apenas bien. me dijeron el día de ayer para lo de la materia, muchachos, por eso. Muy bien. Nos manda, ahorita ya creé el grupo, profe. El grupo de Ok, WhatsApp. muy bien. ¿Conserva su mismo número telefónico? Sí, sí, es el mismo. Ah, ok. Ya la agregué. Ah, perfecto, muchísimas gracias. No, no, Ya al la agregué. contrario, muchísimas gracias por apoyarme con eso. Y En ahí, cuanto, Maestra, dígame. ¿nos podría mandar la presentación por WhatsApp para más rápido? Ah, claro que sí, yo ahorita se las envío. Gracias, muy amable. No, de nada. Entonces voy a pasar lista nada más. Becerra, Presente, profe. Bojorques, Cisneros, Presente, maestra. González Galaviz, Presente. Lozano, Machain, presente, profe. Matla, Presente, profe. ok, Muñoz, Presente, profe. Osorio, Presente, profe. Ramírez, ¿no está Ramírez? Presente. Roque Sí, Rivera, Presente, profe. Rocha y Presente. Santos. Presente. ¿Qué pasó con Santos. Santos? ¿Qué pasó con Valadez? ¿No está? No se avisó, conectó y profe. le estoy marcando y no contesta. Ah, ok, muy bien. Profe, Entonces, ahorita, dígame. Elena Lozano Lemus venía en el avión, nomás que no se alcanzó a conectar. Venía de viaje. Ah, Nomás ok, dijo muy bien. que la reportara ahí con usted, pues si no alcanzaba la clase. Ok, perfecto, Manchain. Entonces, ahorita ya nada más les adjunto rápidamente lo que es la presentación y pues ya los estaría viendo la siguiente semana en la escuela, muchachos. Muy bien, profe. La clase sería a las 11 entonces en la escuela, ¿ah? Sí, a las 11, sí. Yo inicio desde las 8 de la mañana, pero a las 11 los veo a ustedes.
Muy bien, profe. ¿Ya sabe qué aula será, profe? No, pero en cuanto sepa, el día martes tengo clase también ahí. Voy a preguntar y cualquier cosa que me digan les digo. Muy bien, profe. Gracias. Ok. Bueno, que tenga bonito Ok, día, profe. jóvenes. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, profe. Buen día. Igual, profe, bye. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye, jóvenes. Ahí se agregan al grupo. Oigan. Ahí pasé el enlace al de derecho. No sabe nada del Alex. No. Creo que ya se hizo Guy. Yo le estoy marcando en la semana y no contesta. No ha contestado. Ya tiene rato. Yo le estoy marcando ahorita en clase y no me contesta el cuate. Sí, no, ya tiene rato que no contesta. A mí me mandó mensajes hace como 2 semanas, pero no contesta. Voy a ¿Y ver qué si, dice el mensaje? voy a ver si lo visito allá en su casa, a ver si ya no va a seguir o qué onda. Puta. Ya está. Así es. Órale pues, compañeros, cuídense mucho. Órale, igualmente. Pasen buen fin de semana. Buen fin de semana, José. Oye, Machain, una pregunta. Oigo, dime. Resulta que hay una vecina que tiene su medidor adentro de su casa. Vas de cuenta que al principio no tenían delimitada la banqueta. Ajá, Y los de la Comisión de Agua pusieron el medidor adentro. Ajá. Entonces, como llegan y le miden y no, bueno, van a tomar la lectura, pero no encuentran el medidor. Y por lo regular está cerrado, pues, donde checan, porque está dentro Ajá. del terreno. La persona esa tiene que llamarles a ustedes para que lo muevan, o ella misma puede contratar a alguien y sacarlo a la banqueta. Tiene que solicitar, tiene que hacer la solicitud para reubicar el medidor Ajá, a la CES para que vaya a la comisión a hacerle el movimiento. ajá. Nomás hay que, para que lo saque del terreno y lo pongan en la banqueta. Ok, ¿y tiene un costo ese jale, Machain? No, la reubicación no, porque nomás le dicen que pues no es culpa de ustedes no lo pusieron adentro. La Sí, comisión va y no, lo pues mueve no. y lo pone afuera para que tomen la lectura correctamente nomás. Ah, ok. Ahorita Excelente. busco un número, Ramírez. Ese vato te puede ayudar. Trabaja en los CES. Ah, No pues ya como el tengo Machain. uno ahí. ¿Mande? No como Machain, que no apoya. Órale, pues. No, sí apoya Machain. No, pues quiere Ya sus. está, pues, compañeros. Los agradezco. Bye. Vale. Dale, Órale, pues, Rubén. cuídense mucho.